¿Sabías que quieren cambiar la Constitución mexicana? ¿Sabías que los cambios son muy graves y que abarcan muchos aspectos? A continuación daré lectura al análisis del proyecto de reforma constitucional en materia de género, publicado por RAEP, Red de Acción Ética Política. 1. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ha declarado su intención para que en los próximos días se discutan una serie de dictámenes en materia constitucional. El proyecto, que será sometido a votación, pretende transversalizar la perspectiva de género en todo el orden jurídico mexicano. A través de esta reforma constitucional, se obligaría a modificar, dentro de un plazo no mayor a 6 meses, todas las leyes generales federales, así como las constituciones y leyes de todos los estados de la República. 2. Esta reforma constitucional representaría la transformación más radical que ha visto nuestro orden jurídico y político mexicano. Se trata de un experimento social, ya que en ninguna constitución del mundo se ha transversalizado la perspectiva de género hasta ahora. 3. Cabe destacar que se le puede atribuir múltiples significados a la expresión perspectiva de género. La propuesta no especifica qué es perspectiva de género, por lo que sería un exceso alinear todo el orden jurídico y político a una perspectiva que no es claro en qué consiste y qué, dependiendo del significado que se le dé. Podría generar otro tipo de discriminaciones. 4. Además de lo anterior, la reforma obliga al sector empresarial a observar el principio de paridad, introduce una nueva carga a los patrones, restringe gravemente la libertad de expresión de los ciudadanos, obliga a todas las entidades federativas a despenalizar el aborto, afecta seriamente la autonomía universitaria, introduce nuevas reglas en materia político-electoral, entre otras cuestiones problemáticas. 5. En conclusión, el proyecto de reforma debe ser rechazado en su totalidad y desechado definitivamente por la Cámara de Diputados. A continuación, se desarrollan las implicaciones. A. Sector empresarial. B. Libertad de expresión. C. Protección de la infancia. D. Autonomía universitaria. E. INEGI. F. Político electoral. A. Sector empresarial. 1. La reforma constitucional pretende obligar al sector empresarial a observar el principio de paridad. En 2019 se estableció el principio de paridad para la integración de los poderes de la Unión. El objetivo, en su momento, fue garantizar la participación de las mujeres en las funciones públicas de los 3 órdenes de gobierno de los 3 poderes de la Unión, mediante la adición de un párrafo al artículo 41 constitucional. Este proyecto de reforma pretende ahora ir más allá y garantizar el principio de paridad en el acceso y composición de toda la administración pública. Esto merece una valoración aparte. La reforma no se queda ahí, sino que pretende extralimitar el principio de paridad, originalmente concebido para el ámbito público, e imponerlo de manera inconstitucional e inconvencional a las empresas privadas, todas sus organizaciones y sindicatos. Artículo 41. Las leyes también proveerán las disposiciones para que en la esfera de las empresas públicas y privadas, de sus organizaciones, así como de sus sindicatos, se realicen los ajustes para su cumplimiento. De acuerdo al planteamiento de esta reforma, esto significa imponer la obligación constitucional para los empresarios de garantizar 50% de hombres y 50% de mujeres en conformación de su plantilla laboral, en sus políticas de contratación, así como en sus órganos internos de gobierno, sindicatos y organizaciones patronales como la Coparmex, Canacintra, etc. Estarían obligados también a conformarse de acuerdo a este principio de paridad. Lo anterior, además de ser absolutamente inviable en la práctica, refleja un profundo desconocimiento de los sectores productivos del país, restringe la libertad de asociación de empresarios y trabajadores, viola la libertad del trabajador de elegir su actividad laboral, viola la libertad de contratación de los empresarios, así como también constituye una injerencia ilegítima en la libre conducción de las empresas y sindicatos. 2. Traslada a los patrones una parte de la carga del cuidado familiar que actualmente le corresponde al IMSS.
Artículo 123. 15 bis. El patrón debe adoptar medidas tendientes a conciliar la vida laboral y familiar de las trabajadoras y los trabajadores a fin de garantizar la realización de las tareas de cuidado de sus familias. B. La libertad de expresión. En esta materia, el proyecto de reforma establece específicamente la siguiente modificación. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino que, en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, reproduzca estereotipos de género que menoscaben o impidan el ejercicio de derecho de las personas o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 1. La propuesta de reforma es problemática debido a la indeterminación del concepto de género, así como a los nuevos derechos que incluye en la Constitución, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En tal escenario, cualquier expresión de ideas podría llegar a ser considerada como reproducción de estereotipos de género que menoscaben o impidan el ejercicio de derecho de las personas. 2. La reforma propuesta podría convertirse en el fundamento constitucional para la persecución de los ciudadanos en su libre manifiesto de las ideas, violando con ello la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13 y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, lo que a su vez podría generar problemas para el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. C. Protección de la infancia. El proyecto propone lo siguiente en materia de protección de la infancia, antes y después del nacimiento, así como de las libertades fundamentales. 1. En virtud de ciertos instrumentos de la soft law, legalmente no vinculantes, así como las interpretaciones previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las modificaciones propuestas al artículo 4 darán pie, de forma inevitable, para que se exija desde el aparato estatal la despenalización del aborto en todos los estados de la República, violando el derecho a la vida del niño por nacer, la protección de la mujer embarazada y la soberanía en las entidades federativas. 2. Crea el derecho al ejercicio para toda persona de los llamados, entre comillas, derechos sexuales, así como la obligación del Estado de asegurar una educación integral libre de prejuicios y estereotipos. 3. Establece el derecho al libre desarrollo de la personalidad para la mujer, el hombre y toda persona. 4. La modificación propuesta al artículo 6 restringe de forma grave la libertad de expresión, debido a la indeterminación del concepto de género. Cualquier expresión de ideas podría llegar a ser considerada como reproducción de estereotipos de género que menoscaben o impidan el ejercicio de derecho de las personas, por lo que la reforma propuesta podría convertirse en el fundamento para la persecución de los ciudadanos en su libre manifestación de ideas. 5. Crea la obligación para el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de garantizar el levantamiento de información estadística considerando la identidad de género. D. Autonomía universitaria. En esta materia, el proyecto de reforma establece específicamente la siguiente modificación. Artículo 3. Séptimo. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Deberán integrar sus estructuras de gobierno interior con paridad de género. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas. Fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución en los términos y en las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones
a qué esta fracción se refiere. 1. La presente reforma viola el principio constitucional de autonomía universitaria. 2. Parece reconocer que la reforma constitucional en materia de paridad de género ya sucedió en 2019 y que esa reforma, que en su momento fue aprobada por unanimidad, tenía una fundamentación y justificación de por qué la paridad de género iba dirigida solamente a los poderes de la Unión. Inciso E. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. En esta materia, el proyecto de reforma establece específicamente la siguiente modificación. Artículo 29. La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia, igualdad e inclusión para garantizar el levantamiento de información estadística, considerando la identidad de género, los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y el escalonamiento de su cargo. Con respecto a lo que se entiende por identidad de género, durante la discusión de la Comisión de los Puntos Constitucionales se señaló que la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la sienta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y las otras expresiones de género incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Véanse los principios de Joe Jacquard. Número 1. No queda claro el porqué de esta inserción en el texto constitucional. ¿Cuál es su fundamentación jurídica? ¿A qué necesidad específica responde que justifique la utilización de fondos públicos para recabar este tipo de información? Tampoco se explica en el proyecto de qué forma se utilizaría esta información estadística. 2. Resulta dudoso la viabilidad técnica de esta obligación constitucional, ya que se trata de recabar información estadística sobre un aspecto relacionado con la vivencia personal de la sexualidad, subjetiva y cambiante, lo cual necesariamente deja abierto un número indeterminado de identidades de género. F. Político-electoral. Esta reforma abarca 3 temas político-electorales que, a la luz de las discusiones actuales en materia de la reforma electoral, realmente no corresponden ser discutidos en este proyecto de reforma. 1. Estipula la obligación para los partidos políticos nacionales de postular a una mujer en al menos la mitad de las entidades federativas en las que se renueve el poder ejecutivo en un mismo año. 2. Obliga a garantizar el principio de paridad en la composición final de la Cámara de Diputados y Senadores. 3. Establece requisitos adicionales para la postulación de candidatos de elección popular, federales y locales, entre ellos a. No estar condenado o condena o sancionada o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Sobre este requisito cabe destacar la ambigüedad de la expresión, entre comillas, cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Ciertamente requeriría ser precisada, así como también sería necesario especificar si esta restricción incluiría sanciones administrativas y, en caso afirmativo, precisar qué tipo de sanciones calificaría para esta fracción. Bueno, hasta aquí este análisis, que es muy completo, donde se pueden destacar los peligros y ambigüedades. Te pido que profundicemos en esto y le pidamos a nuestros diputados federales que rechacen en su totalidad esta basura. Estos cambios constitucionales no son necesarios en nuestro país. Nuestro país tiene otras prioridades. Y esta reforma de la Constitución no es venida de los ciudadanos, sino por una imposición de Aleida, diputada de Morena. Así que te pido, por favor, que nos comuniquemos con nuestros legisladores y les pidamos que rechacen esto,
porque no tienen por qué venir a obligarnos a los mexicanos una forma de vida ajena a nuestros principios y valores, tan invasiva que hasta se mete en tu trabajo y en lo electoral y en todos los aspectos de tu vida familiar y personal. Por eso este 28 de febrero del 2023, a las 9 de la mañana, afuera de la Cámara de Diputados, vamos a manifestarnos en la Ciudad de México para detener estos absurdos, porque no se vale que vengan a destruir nuestra Constitución para imponernos penalidades y cárcel por no someternos a una ideología que quiere invadir todo nuestro entorno social, todo tu trabajo y tu vida, desde la familia hasta tu propia persona. Vamos, mexicanos, por un México libre de imposiciones. Gracias.